En el siguiente video tocaremos temas un poco sensibles, así que recomiendo discreción. ¿Qué es esto, Hyuna? Hyuna, ¿en qué estabas pensando? Mija, no son suficientes los Black Ocean. Hyuna solamente vendió 5 álbumes en el tercer día de venta. ¿Podemos hablar de cómo Hyuna arruinó su carrera? ¿Cómo es que Hyuna pasó de esto en 2022 a esto en 2024? Ahora este video es un poquito difícil para mí porque yo soy muy sensible a todo este tipo de temas como los que voy a hablar a continuación, pero creo que es necesario, por lo menos yo quiero como que dar mi granito de arena ante todo esto. Es que como ya leíste en el título o probablemente ya di spoilers en el intro, vamos a hablar sobre Hyuna y sobre muchos cuestionamientos que yo me he estado haciendo últimamente con respecto a su caso. Siento que ese es un caso en el que no lo puedes ver blanco y negro como tal, sino que siento que hay muchos matices en esto y creo que es importante resaltarlo siempre. Creo que es importante cuestionar y creo que es importante abrirse al debate de forma respetuosa porque, repito, siento que esto es complejo, ¿ok? ¿Quién es Hyuna? Entraste y no sabes bien quién es, apenas te estás enterando del chisme. De ser así, te la presento. Ella es Kim Hyuna. Hyuna, mejor conocida como simplemente Hyuna, es una rapera y cantante surcoreana, la cual se hizo famosa en su adolescencia por ahí en el 2007 debido a que ella fue una de las miembros originales, por así decirlo, del grupo de JYP Wonder Girls. También ella debutó después en el grupo de Cube Entertainment for Minute y ella es conocida también como una de las idols con más debuts en toda la industria porque debutó en Wonder Girls, en 4 Minute, debutó en Troublemaker, debutó en otra subunidad con 2 miembros de Pentagon, debutó después con su pareja, pues en solitario, en fin, debutó varias veces. Y Hyuna siempre fue una figura un poquito controversial debido a que desde que era tan solo una adolescente sobreexplotaban su imagen de una forma bastante considerable a mi punto de vista porque ella era una adolescente hipersexualizada. E incluso a día de hoy, cuando se saca este tema a colación, muchas personas hablan sobre lo mal que hicieron también los padres de Hyuna al manejar toda esta situación y sobre cómo esto en el K-pop nunca ha parado, sino que parece que como con el paso del tiempo esto parece empeorar o algo así. Entonces son temas un poquito complejos, pero bueno, Hyuna fue prácticamente una it girl en su generación debido a que como que muchos a veces lo olvidan, pero ella fue la misma chica que cantó con Psy el tema de Gangnam Style. Sin mencionar de que Hyuna fue la imagen principal del video original que cuenta ya con 5.000 millones de reproducciones. Ese de millones y millones de vistas en YouTube. Muchas personas la consideran como una de las artistas que más ayudó a impulsar el género, o mejor dicho, la industria musical, lo que es el K-pop hoy en día. Y realmente su vida fue bastante llena de éxitos comerciales, personas que la amaban y la apoyaban, sobre todo porque Hyuna era un aire fresco ante la industria porque era una chica joven, sensual, divertida, con digamos diferente que ofrecer. Por eso muchas personas empatizaban tanto con ella y como tenían como este sentido de pertenencia, por así decirlo. En 2018 ocurriría uno de los mayores escándalos de su carrera y es que ella renunciaría a Cube Entertainment. Bueno, daría finalización a su contrato exclusivo con la empresa. Ella prácticamente era la cara de Cube Entertainment. Fue prácticamente la primera idol famosa o digamos medio reconocida en entrar en esa agencia debido a que uno de los miembros del personal de JYP habría aceptado en la empresa tiempo después de que ella ya haya recuperado su salud. Recordemos que ella se había salido de la agencia de JYP debido a problemas de salud y demás. Entonces digamos que la relación entre Hyuna y Cube Entertainment era relativamente cercana, ya que para muchas personas Hyuna carreó con la empresa durante su existencia hasta que ella se salió. De ahí lo continuó carreando G-Idol. Entonces sí, se podrán imaginar el conflicto que causó. ¿Y por qué se salió? ¿Cuál fue la polémica? Creo que es bien sabido que en el K-pop lastimosamente los idols pasan a ser producto tanto para empresas como para los fans. Entonces se habría descubierto una relación entre Dawn
en ese entonces miembro de Pentagon, y Hyuna. ¿Qué más da que Hyuna decidió salirse de su grupo y, digamos, renunciar a la empresa? Dawn fue con ella directamente también, porque ninguno de los dos quería terminar su relación. Pues obviamente decidieron pelear sus derechos y se salieron. La verdad, esto causó un revuelo bastante grande en la industria, porque fueron como esta pareja rebelde que fue capaz de oponerse a la empresa, y fue de verdad algo increíble y, a mi punto de vista, algo bastante bonito. La cosa es que después ellos dos se unirían a la agencia de P-Nation, que es la agencia de Psy, solamente que no los manejó de la mejor manera en cuanto a promoción y eso. También hay que entender que fue porque estábamos en época de pandemia, entonces eso sí es algo un poquito complejo de explicar, y me gustaría que alguien más hiciera un video de eso. ¿Qué más da que Hyuna y Dawn estuvieron varios años juntos? Inclusive hicieron un dueto musical que fue Ping Pong, y el cual recibió bastante apoyo. Ambos eran una pareja bastante, digamos, extraña, pero eran bastante amados, sobre todo por sus estilos alternativos en época de pandemia. Lastimosamente, su relación termina a finales del 2023, y para inicios del 2024 Hyuna ya se la había visto con otra persona. Ella decidiría subir historias y un post en Instagram en donde salía ella tomada de la mano con otra persona. Causaría bastante molestia en un principio, porque creo que es más que obvio que en todas partes hay fans tóxicos, pero muchas personas se sintieron de alguna forma como traicionadas, porque Hyuna ya había superado rápido a Dawn, lo cual me parece absurdo. Muchas otras personas se sintieron felices por ella, y un par más dijo: espera un momento, porque resulta que la persona con la que estaba sí da un poquito de qué hablar, ¿ok? Y es que tenemos que hablar sobre el caso de Burning Sun para poder entender esto. 버닝썬에서 실제로 마약이 유통됐다는. El caso de Burning Sun es un caso muy complejo, y yo en lo personal soy un poquito sensible al momento de tocar este tipo de temas, porque creo que esto se debe tocar sí o sí con pinzas y con el mayor respeto posible, por decencia básica a mi punto de vista. Y es que es uno de los casos más sonados e infames de Corea del Sur, debido a que se destapó el caso de molca más grande de toda la historia. También una pequeña aclaración de que este caso llamado Burning Sun no solamente involucra molca, que es lo principal que yo voy a tocar, sino que también involucra casos de abusos íntimos, manejo de sustancias ilícitas, prostitución, proxenetismo y mucho más, pero nos vamos a estar centrando por ahora en el molca. Vamos a hacer una leve definición de lo que es el molca. El molca es una palabra coreana que se utiliza para señalar videos mayormente de mujeres tomados sin su consentimiento, ya sea en baños públicos, en vestidores privados o en intimidad con su pareja. Todo esto, repito, sin su consentimiento, por lo que por supuesto es terrible. Este caso fue descubierto de una forma bastante curiosa, y es uno de los casos de corrupción más grandes de todo el país, que no involucra a 2 idols, a 3 idols, involucra a muchos, involucra a policías, involucra hasta ministros. O sea, es que háganse una idea del caso de corrupción tan gigante que hubo cerca, porque resulta que, vamos a ponerlo así, un idol decidió abrir un bar, y en este bar había como una especie de lugar en donde se llevaba a ciertas mujeres en estado vulnerable debido al alcohol. Era donde sucedía este tipo de, digamos, encuentros donde ellas no tenían el poder de consentir. Estoy siendo lo más específica que pueda, pero dentro del respeto, porque siento que es un tema bastante complejo. Explicarlo es muy difícil. Hay documentales de la BBC, hay documentales hechos por youtubers como Jessica Wu, y así sucesivamente. Hay personas que de verdad han cubierto el caso de una forma bastante específica, por así decirlo, hablando tanto desde el respeto, pero también las palabras que se ameritan
es un caso bastante largo y bastante complejo. Entonces, de verdad, por favor, les recomiendo que investiguen bien el caso porque realmente es muy, muy extenso. En fin, ya como dije un pequeño resumen de lo que pasó ahí, vamos a hablar de qué tiene que ver esto con la nueva pareja de Hyuna. Resulta que él estaba inmiscuido en el caso, pero no directamente, sino de forma terciaria. Digamos, en el caso de Burning Song había un chat grupal en donde estaban idols que estuvieron directamente en el caso, que grababan y compartían esta clase de material. Recordemos, todo esto sin absoluto consentimiento de ninguna de las víctimas o consentimiento forzado por medio de chantaje. Entonces, lo que pasaba con esta persona, que es el actual esposo de Hyuna, es que varias de las personas que estaban en este grupo le mandaban videos directamente a él. Entonces, bueno, debido a esta, digamos, asociación de Jaehyun, el actual esposo de Hyuna, el grupo donde sí se compartían estos videos y fotos y demás, que recordemos que por supuesto esto es un delito, muchas personas comenzarían a repudiar a todos los involucrados, estén dentro del chat directamente o no. Ya con este orden de ideas, por supuesto que muchas personas comenzaron a ver como algo bastante contradictorio el hecho de que Hyuna haya basado prácticamente su carrera entera en empoderamiento femenino, en ser una figura, digamos, emblemática para la liberación de la mujer, y todo esto en Corea del Sur, en una relación con una persona que estuvo, digamos, no directamente dentro de los chats de Burning Sun, pero digamos que fue cómplice en el sentido de callar, que muchas veces omitimos, que también se es culpable por omisión. Es que no estamos hablando de algo simple, estamos hablando de delitos, de grabar a mujeres sin permiso, de mujeres en estados completamente vulnerables. Los derechos fueron completamente vulnerados, y esto por supuesto que no es algo que deba quedar impune. Lastimosamente en Corea se resolvió de forma un tanto decepcionante para muchas personas, porque no se les dio, digamos, el resultado que las personas esperaban. Ni dentro ni fuera de Corea la gente esperó un resultado así. Muchas personas lo consideran una burla a las víctimas. Como no hubo la condena, digamos, legal que la gente esperaba, las personas hicieron una condena pública y moral ante esto, que repito, es obviamente terrible. Entonces, por eso es un tema tan sensible y tan delicado para muchos, porque recordemos que esto no es un juego, es un delito, quita vidas, y pues por esto las personas, digamos, repudian a todos los que estuvieron involucrados directa o indirectamente en el caso de Burning Sun. Pero como mencioné anteriormente, tengo varias preguntas que hacerme tanto a mí como a las personas que estén viendo este video, y es ¿por qué los ataques están siendo tan unilaterales? Ok, miren, cuando se descubrió que el actual esposo de Hyuna, vamos a decirlo así para que sea un poquito más fácil, ¿ok? Cuando se descubrió que él estaba, digamos, recibiendo videos, repito, no estaba en los chats grupales, pero de igual forma recibía fotos y videos aparte, ¿ok? Entonces él los comentaba y no hacía absolutamente nada, lo cual también, repito, es desagradable. Y cuando se descubrió todo esto y cuando él se vio involucrado directamente en todos estos chats durante la investigación, esto supuso un gran escándalo. Obviamente todos los implicados, digamos, recibieron repudio social, una condena social, la cual a mi punto de vista está obviamente justificada, y esto lo llevó a salirse del grupo donde él estaba, que era Beats, actualmente conocida como Highlight, y pues es lo mínimo a mi punto de vista. Literalmente hay idols que se salen o los sacan de su grupo por muchísimo menos. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo el de Sunghan de Rise. Fue prácticamente echado de su grupo simplemente por haber tenido una novia antes de debutar. Es algo ridículo. Vamos a comparar tener una pareja con recibir contenido íntimo sin el permiso de la persona que está siendo filmada. Es
una locura. Otro caso, el caso de Soojin. Soojin del grupo G-Idol, que es justamente el grupo que quedó a cargo de la empresa de Cube Entertainment, el cual se ha ocupado de prácticamente mantener a flote esa empresa, fue expulsada por haber sido falsamente acusada de bullying. A la final se demostró que todo fue falso y fue ella la que llegó a sufrir de acoso escolar. Aún así, quedó totalmente expulsada de su grupo. Y son casos terribles porque son casos donde sus empresas le dan la espalda por muchísimo menos. Y él se tuvo que salir, ni siquiera fue la empresa como que dijo, ¿sabes qué? Para proteger a la integridad de nuestro grupo, decidimos que este miembro sea expulsado. Hablamos con él, por ejemplo, como lo hizo SM Entertainment con el caso de Tail, que se me hizo de las pocas veces en las que SM actuó bien. Fue como, ¿saben qué? Para no poner más en peligro la imagen de nuestro grupo, él va a rescindir su contrato, él se va a ir del grupo. No. O sea, fue el que tomó la decisión y fue por la presión pública. Es una cosa terrible. Entonces, sí, digamos, él no venía de una agencia global o de una agencia súper conocida como lo puede ser Big Three o en este caso que están diciendo de la Big Four y demás. Él no venía de un grupo realmente súper, hiper, mega global, pero el grupo Beast era bastante conocido, sobre todo en la segunda generación, y para ese momento apenas estaba empezando la cuarta, ¿sabes? Entonces realmente, aunque sí sonó, no recibió, digamos, ni la mitad de lo que está recibiendo su esposa actualmente, Hyuna. Y esto me hace preguntarme, ¿por qué la crítica va más dirigida a ella? ¿Es porque ella es más famosa entre ambos? ¿O es precisamente porque Hyuna es mujer? ¿O es por lo que ya mencionamos anteriormente de su imagen que fue, digamos, hecha por del empoderamiento femenino y luego viene con esto? Yo siento que nada es blanco y negro, ¿ok? Me hace cuestionarme bastante porque al menos actualmente no se les está, digamos, tirando hate a los dos, sino de forma unilateral. Ojo, por lo menos actualmente. Entonces hace que estas preguntas pues no paren de estar en mi cabeza, y no es por quitarle peso a Hyuna, porque ni siquiera soy fan de Hyuna, o sea, no, en lo absoluto. Pero repito, me hace cuestionarme muchas cosas. Y es que por lo menos en el caso del 2024 que sucedió con Jessie, que Jessie estaba como con un conocido y habría golpeado a un fan y demás, que eso también fue un caso gigante y mediático, muchas personas también se hicieron la misma pregunta: ¿por qué culpamos a las mujeres por cosas que hacen los hombres? Pero a la vez surge otra pregunta: ¿por qué este tipo de mujeres que se apropian de estos mensajes de empoderamiento femenino están rodeadas, por lo menos, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero porque a veces se rodean de personas, digamos, tan cuestionables? Entonces creo que es algo que vale la pena analizar también. Eso se le conoce, según he visto, como el castigo de la bruja, y es como un ataque que tiene un patrón misógino, y es que la sociedad castiga con más dureza a las mujeres que cometan el más mínimo error o hagan un error del mismo calibre que lo podría hacer un hombre. Por esta teoría, muchas veces a los hombres se les suele perdonar más que a las mujeres, y a las mujeres se les acribilla por cosas que, repito, ya han hecho hombres en el pasado y ha sido bastante, digamos, bien recibido. Me hace cuestionarme más. Creo que son cosas para uno preguntarse, para uno estar abierto al debate, ¿de acuerdo? Y ahora viene para mí lo que es una parte bastante delicada para tocar. Viene lo que es algo que muchas personas se han preguntado también, han cuestionado también, y para mí solamente con esto dudo un poquito de la redención de Hyuna, pero pues bueno, ustedes me dirán qué opinan. Ya en este orden de ideas, ahora vamos a tocar lo que a mi punto de vista es uno de los temas que más la gente se ha cuestionado, le ha cuestionado a Hyuna, y creo que es de los más fuertes, y fue su amistad con Go Hara. Go Hara fue una miembro del grupo de Kara, grupo bastante exitoso de la segunda generación, y fue un grupo súper emblemático en Corea. Famosamente, ella en 2019, después de un acoso mediático gigante que ella habría sufrido por culpa de, por supuesto, los medios y
una cacería espantosa iniciada por quien era su pareja en ese entonces, decidiría acabar con su existencia porque ella estaba siendo justamente chantajeada con un caso de Molca también. Ella estaría siendo chantajeada con videos íntimos grabados sin su consentimiento, y esto la llevaría lastimosamente a tomar esta trágica decisión, pero es realmente terrible, y esta es una, digamos, un caso de los muchos que hay, no solamente en Corea, sino alrededor del mundo, y por eso me parece tan importante recalcar lo mal que esto está, ¿ok? Resulta que Gohara y Hyuna tenían una amistad bastante cercana, según ambas, y esto afectaría de sobremanera a Hyuna también, sobre todo porque ese mismo año habríamos perdido a dos increíbles artistas como lo fue Gohara y Sulli por condiciones un poquito similares debido también al acoso del público y de la prensa. Y bueno, Gohara lastimosamente fue víctima de esto, pero ella también fue pieza clave para, digamos, destapar todo lo que fue el caso de Burning Song. Entonces muchas personas ya con todas estas ideas critican muchísimo a Hyuna, porque cómo es posible que haya sido amiga de alguien como Gohara, que fue víctima de esto, y a la vez seas pareja de quien eres pareja actualmente, ¿sabes? Se me hace bastante importante también hacer este tipo de cuestionamientos, así como estoy a favor de que se cuestione porque solamente se le ataca a Hyuna, también estoy muy a favor de que se cuestione el hecho de que fuiste amiga de ella, viste lo que le pasó a ella de forma mediática, y supongo que también lo viste de forma privada, y aún así estás con este sujeto. Creo que solamente nos queda reflexionar, porque no considero que todo sea completamente blanco o negro. Creo que en esta vida hay muchos matices, y considero que este es uno de ellos. Creo que este tema es para cuestionarse, creo que este tema es para debatir, creo que es necesario ver todos los puntos de vista. Creo toda esta imagen y así sobre su persona, pero también hay que tomar en cuenta de que probablemente hubieron cientos de publicistas justo a su lado o detrás de ella, campañas para hacerla ver de esta forma. Es un caso muy complejo, ¿ok? Y repito, no nos queda más que cuestionarnos todo. Dime tú qué opinas. ¿Habías pensado en todo esto o no? ¿Qué opinas del caso de Hyuna? ¿Ya te informaste sobre el caso de Burning Song? Dime qué opinas en general. Me gustaría que estemos como abiertos a debatir, a preguntarnos, a cuestionarnos. Entonces, bueno, bye.